Buenos días, Bessie, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando un nuevo día el día de hoy. Estamos a mitad de semana y nosotros vamos a iniciar con una gran entrevista porque nos están acompañando por parte de la Facultad de Contabilidad, acá, el magíster Luya Quispe Aníbal. Él también es docente de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. El micro, por favor. Hacia arriba. Sí, ahora sí lo escuchamos. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Qué es esto? Bien, empecemos un poquito para definir qué cosa es el contrato, ¿no? Porque muchas veces tenemos una cierta confusión y normalmente en las empresas a veces esto crea un poco de confusión y un poco de desazón entre empleador y trabajador. Cuando una persona ingresa a laborar a un centro laboral, a una empresa, nos encontramos con una persona que en este caso viene a ser el empleador, ¿no? El empleador es aquella persona que contrata los servicios de una persona, de un tercero, en este caso un trabajador. Empieza una relación laboral, pero en ese contrato inicial, cuando ambas personas firman, se establecen ciertas condiciones y hay elementos que debemos tener muy en cuenta. Son tres elementos básicamente esenciales. Una de ellas es que el trabajo es personal, se presta el servicio personalmente. Yo contrato con alguien, invito y contrato a una persona específicamente. La otra es el tema de la remuneración. Se establece una contraprestación, un reconocimiento a la labor que realiza, por lo tanto se le tiene que pagar por el trabajo realizado. La otra es la subordinación. Entonces, en las empresas normalmente lo que suele ocurrir es que tenemos una organización jerárquicamente establecida en la cual esto puede ser de repente un poco cuestionable en algunos colegas míos, ya que actualmente a veces mucho se dice de que las empresas se deben organizar de manera horizontal y no de manera vertical. Pero querramos o no reconocer, en nuestro ámbito siempre vamos a tener una jerarquía. Existe una persona jerárquicamente por encima de otra, ¿no? Entonces, a quien le rendimos cuentas, por ejemplo, si es un cajero, el cajero tendrá que rendirle cuentas al jefe de finanzas, por lo tanto, su labor tiene una subordinación, existe esta subordinación. Estos tres elementos son muy esenciales al momento de reconocer si de repente por ahí existe una simulación incluso de un contrato laboral. En eso consiste el contrato. Entonces, por lo tanto, una vez que ya la persona empieza a laborar, estamos trabajando, pueden presentarse también situaciones en las cuales requerimos de personal, pero por un tiempo establecido. En este caso nacen los contratos temporales. Los contratos temporales, como por ejemplo, vamos a poner uno de ellos, es un contrato por suplencia. Alguien en nuestra empresa de repente tiene urgencia de viajar fuera del país y la empresa autorizó ese viaje, entonces necesitamos cubrir ese puesto laboral con otra persona. Por lo tanto, contratamos a una persona, pero solamente por el tiempo que dura esta ausencia de la persona que es principal en la empresa. ¿Y los contratos siempre deben ser por escrito? No necesariamente los contratos deben ser por escrito. O sea, estamos acostumbrados a que los contratos tenemos que firmarlas ambas partes y tenemos cada uno de una copia. El contrato puede ser verbal y ese contrato totalmente es válido. El contrato es verbal y también es escrito. Ya no necesariamente tenemos que buscar que sea un contrato por escrito. Es verbal también el contrato. Desde el momento en el cual una persona se pone de acuerdo con otra, ya estamos celebrando un contrato, ya hay un acuerdo de partes. ¿Y cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo y la locación de servicios? En este caso hay una diferencia principal en el tema de la subordinación, porque si bien, como comentaba, existe el tema de la remuneración, en el caso de la prestación de servicios también existe una contraprestación por ese servicio que uno presta. En el caso de la persona también, bueno, yo contrato para mi empresa a un cajero y esa persona me brinda el servicio. En el caso de locación de servicios, contrato a alguien, por ejemplo, para el pintado de un ambiente, entonces este pintor realiza un trabajo. Pero en este caso, no existe la subordinación. Yo no le digo al pintor que realice de una u otra forma, él sabe cómo hacer su trabajo, no hay una subordinación, no está sujeto a un horario establecido, no está sujeto a indicaciones de parte del comitente, en este caso no está sujeto a ello.
Esa es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato por locación de servicios. Por una parte, el contrato de trabajo está regulado por nuestra base legal, el decreto legislativo 728 en el tema privado, y en el caso de la locación de servicios es un contrato de naturaleza civil. Esa es la diferencia. Bueno, entonces esto para que lo puedan tener en cuenta. Y también quisiéramos saber qué pasa cuando las personas no tienen el contrato por escrito. Bueno, si las personas no tienen un contrato por escrito, no hay ningún inconveniente, puesto que las personas al momento de haber llegado a un acuerdo ya han firmado verbalmente un acuerdo. Hay un acuerdo de partes entre ambas. Entonces, no necesariamente, vuelvo a repetir, el contrato tiene que ser por escrito. Verbalmente también se ha llegado a un acuerdo y se tiene que respetar esas condiciones que se han establecido verbalmente. Pero siempre es mejor que puedan tener un contrato por escrito, ¿verdad? Porque de qué manera también pueden, o cómo podrían hacer en el caso de que tengan alguna irregularidad por parte de la persona que los ha contratado para que puedan llegar a hacer el reclamo correspondiente. Aún así, teniendo el contrato físicamente establecido, no nos garantiza que pudiera haber un tema de simulación, porque el tema de simulación significa que un documento puede decir tal cosa, pero en la realidad se dice otra cosa, o sea, se hace otra cosa. Ese es el tema de la desnaturalización, ¿no? O sea, los contratos, por ejemplo, de locación de servicios se desnaturalizan porque en un contrato, en el documento que se ha firmado, dice una cosa. Por ejemplo, yo he contratado a una persona para que, hablando del tema contable, para que realicen un tema de actualización de contabilidad, pero sin embargo esta persona realiza funciones distintas para la cual fue contratada. De repente esta persona realiza el trabajo netamente de cajero en la empresa, por lo tanto esa función es netamente permanente. Entonces se ha desnaturalizado el contrato de locación de servicios. Bueno, muy bien. Entonces esto también para que lo puedan tener en cuenta entonces. Y ahora también, por favor, coméntenme un poco más si quizás las personas desean mayor información, cómo pueden hacer, quizás por parte de usted puede brindarle alguna información de manera particular, o bueno, también sé que igualmente llegarán a tener alguna irregularidad en el trabajo. Está el ministerio justamente también correspondiente y también la dirección, bueno, creo que en las distintas regiones, ¿verdad? Bueno, sí, actualmente a través del Ministerio de Trabajo, a través de SUNAFIL, a través de SUNAT, están realizando campañas para sensibilizar también a los empleadores de que aquellas personas que han sido contratados bajo la modalidad de contrato de trabajo cumplan realmente con la función para la cual fue contratado, ¿no? Entonces, en algunos casos, este tema de la desnaturalización, el tema de la simulación de los contratos laborales, muchas veces lo único que ocasiona es problemas entre empleador y trabajador, y no quisiéramos que esto llegara a pasar. Entonces, sensibilicemos a la población, a los empleadores en general, para que ellos pudieran contratar realmente a la persona que necesiten y contraten bajo las mismas condiciones que están establecidas en nuestra normatividad legal. Cualquier consulta, si de repente el público está interesado, bueno, soy docente en la Universidad Nacional del Centro y los alumnos están muy bien capacitados en estos temas laborales, pero aparte, bueno, si de repente gustan, puedo dar de repente mi número telefónico, sí, es el 989-75-3811 para cualquier consulta laboral. Aparte de contador público, bueno, soy abogado de profesión, entonces con gusto para poder atenderlos. Muy bien, Magíster, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias también a la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Que tenga un muy lindo día. Nos reencontramos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable. Buen día. Muchas gracias. Entonces ya hemos tenido un poquito de mayor información con respecto a este tema que es tan importante también.